Maya, ¿te has dado cuenta de que estos días hace menos calor que el año pasado, aunque ya es primavera? Eh, no. ¿Y te has dado cuenta quizá que el contexto global comparado con el año pasado es de locos? Yo creo que el año pasado también era de locos, pero sé a lo que te refieres, que es que siempre estamos comparando, ¿no? Exacto, te iba a decir, seguro que no te has dado cuenta de lo que acabo de hacer, pero sí te has dado cuenta y me gusta mucho, porque al final es muy habitual comparar o hacer comparaciones en tu día a día con todo, ¿no? Así es, demasiado habitual en realidad. Exacto, demasiado habitual, tan habitual que quizá a veces comparamos o hacemos comparaciones con nuestros hijos e hijas y podría ser entre ellos, con ellos frente a otros niños y niñas o incluso ellos nos reflejan cosas de nosotras como madres o a veces también, bueno, ya nos comparamos como madres con otras madres, segurísimo. Segurísimo. Creo que vamos a hablar de esto en el episodio de hoy, ¿verdad? Sí, y me encanta porque creo que pueden salir cosas muy interesantes de incluso patrones o acciones o palabras que nosotros decimos cuando estamos alrededor de nuestros niños y que claramente tienen un efecto, no solo en ellos, sino también en la manera en la que nosotros los vemos. Porque, Maya, vamos a entrar ya en arena. ¿Por qué no podemos evitar comparar a nuestros hijos e hijas a pesar de que, por ejemplo, vamos al médico y nos dice, va normal, todo va bien, los hitos del desarrollo están al día? Aún así, comparamos. Este gatea antes, este gateó tal, este ya... Bueno, en realidad, Marta, a mí me gustaría como un poquito lanzarte esta misma pregunta, pero a ti, porque tú eres mamá. Entonces, ¿te ves haciendo esto? Y si lo haces, ¿qué crees que te impulsa a hacerlo? Vale, momento de sinceridad. Perfecto, es lo que buscamos. Con el primero, sí, ten- el de ejemplo precisamente de los hitos del desarrollo era de las primeras cosas, ¿no?, que tienes en mente, porque como madre primeriza tampoco tienes mucho más, digamos, donde pensar. Te preocupas que gatee cuando tiene que gatear, sus primeras palabras, etcétera. Y siempre que conocías a alguien, ay, ¿cuántos meses tiene? Y ya hace esto, y el mío hace tal, y empiezas a hablar y sí, comparas y diciendo, ostras, este niño gatea, este niño se gira pone la panza Sí, abajo, el sí. mío no. O el mío se tumba, pero luego no consigue darse la otra vuelta y este niño sí. Ujú. Supongo que es por el hecho de buscar si todo va bien y quizá, sinceramente, en mi caso, creo que también era un poco ay, es que mi niño es muy bien y hace cosas que los otros no y va muy avanzado por su edad y luego ves que Ujú. no, va todo bien e incluso hace cosas o aún no hace cosas que otros hacen, ¿no? De esa sensación Total. de, ay, quiero que mi hijo sea el más avanzado. ¿Y por qué? ¿Y por qué eso? ¿Por qué esas ganas de quiero que mi hijo sea el más avanzado? ¿Qué es lo que a ti te llenaba de algún modo comprobar que sí, quizá iba un poquito más avanzado? Me encanta este cambio de turnos porque Sí, me sí, parece muy sí, interesante. yo no estoy nada cómoda. Este cambio de turnos era pues porque te sientes orgullosa, ¿no? Ujú. Como cuando Bien, ahora te da un dibujo y dices, ay, ya. qué bien, o cuando escribe una palabra y la hace él solo con todas las letras, te sientes, ay, estoy orgullosa, sabe hacer Ujú. esto y lo hace bien. Supongo que Ya, era un poco lo mismo, ¿no? Ya sabe hacer esto, qué orgullo siento porque ha ya. conseguido este hito y lo hace Entiendo, bien. Hito entiendo. y bueno, entiendo que a muchas mamás y en muchas situaciones podemos hablar también de otras cosas. Sí, 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 sí. Muy interesante tu respuesta. Me
Me parece muy interesante porque al final, respondiéndote yo a ti la pregunta que en realidad me has lanzado, ¿verdad? Ajá. Yo creo que en parte es lo que tú has dicho, o sea, es un mecanismo, especialmente con los niños y con los niños más pequeños, para poder comprobar, de algún modo, es como una manera fácil, ¿no? Que nosotros en el día a día tenemos de tener la certeza de que las cosas van como tienen que ir. Y además nos pueden llevar a este plus, ¿no? De, pues cuando lo hacen de manera más avanzada o más pronto que la edad que normalmente se espera verlo, pues claramente hay como ese, como te decías, ese orgullo, esa alegría, etcétera. Pero también hay que entender que las comparaciones pueden tener la parte en sombra, vamos a decirlo así, porque muchas veces seguramente el papá que se siente más tranquilo, seguro, confiado o incluso que sabe que su hijo está un poquito por delante de quizá lo que más se espera de él, es el que más tiende a comparar, porque seguramente si nos encontramos con papás o mamás que ven justamente lo contrario, sí que quizá tenderán a hacer estas preguntas, pero en realidad lo que se puede reflejar de esa comparación es miedo, es incertidumbre, es duda de por qué estos niños sí y mi hijo aún no. Entonces, también hay que ser considerados con quién preguntamos, porque no sabemos las preocupaciones que hay en el otro lado. Exactamente, nunca sabes. Y quizá, recuperando un poco lo que hablamos con Raquel, quizá hay Sí, alguna neurodivergencia, porque hay alguna que evidentemente no se conoce hasta que ese pequeño o pequeña es un poco mayor, ¿no? Y que así allí es. quizá pues se puede empezar a ver, podría ser, ¿no? Así es, yo cuando me estaba preparando para el episodio de hoy también me he acordado mucho de nuestro episodio con Raquel porque creo que tiene muchísima relación. ¿Qué dice María Montessori sobre las comparaciones en esta manera de educar? Hmm, Pues realmente creo que es un acercamiento muy interesante porque al final lo que ella hizo fue observar justamente todos los desarrollos del niño y estimar de manera aproximada, evidentemente, porque cada uno de los niños, de los ritmos, perdón, de los niños es diferente, en qué edades van pasando ciertas cosas. Tenemos por un lado, y no me quiero poner tampoco muy teórica, los periodos sensibles, sí, que son estos momentos especiales de desarrollo y de interés que tiene el niño con el entorno a través del cual se desarrolla. Esto es algo que ella detectó. Y también, por otro lado, tenemos sobre todo, pero entre otros, desarrollo del lenguaje y desarrollo motriz, tanto de la mano como grueso, ¿sí? Entonces, ella lo que hizo es, con todo este desarrollo, ¿qué puedo diseñar para apoyar que se desarrolle en el máximo potencial posible? Y esto al final es lo que nosotros aprendemos como guías. ¿Por qué de algún modo estoy metiendo esta parte más teórica? Porque justamente el entrenamiento de una guía Montessori lo que aprende a ver es con esta mirada en qué momento del desarrollo se encuentra cada niño. Y esto además se tiene que complementar con el carácter y con el temperamento de este niño, porque no es solo sus habilidades cognitivas o motrices, todo es un misterio, ¿no? Lo que hablábamos esa vez del secreto del niño, ¿sí? Entonces, nosotras, si bien sabemos y conocemos bien cuál es el desarrollo esperado, justamente nuestro entrenamiento es ver en qué momento se da en ese niño o en qué momento se da en ese otro niño. Porque como en este sentido y ahora en la clase, los materiales didácticos que presentamos van en función de los intereses y las capacidades, mi éxito como guía está en justamente no comparar y pensar como ahora tiene 3 años ya le tocaría esto, sino veo que es capaz de esto y le doy en lo que está. Y si un niño de 3 años y medio tiene la capacidad de, por ejemplo, estar escribiendo palabras, no le voy a frenar porque otros niños de 3 años o porque normalmente los niños de 3 años
no escriben palabras. Al contrario, si está el interés y está la capacidad, es justo mi momento de apoyarlo, porque es donde está el interés. Y por lo tanto, si bien nos orienta mucho, de repente también nos indica que sería absurdo, sobre todo, retrasar el desarrollo o retrasar el aprendizaje, porque en comparativa normalmente los niños de esa edad o de esa otra edad hacen o no hacen esto. ¿Se entiende lo que explico? Perfectamente, y tiene Bien, sentido, claro. me alegro. Pasamos una encuesta por nuestras redes sociales, por Instagram, y aquí aprovecho cuña publicitaria. Nos puedes encontrar en Instagram en lo que nos preguntamos todas, nuestro canal recién estrenado de TikTok y evidentemente YouTube y Spotify. Como siempre, podéis preguntarnos lo que necesitáis. De hecho, aquí estamos respondiendo a vuestras preguntas, o como ya aquí bien puesta. Y como decía, en la encuesta que pasamos en Instagram, la gran mayoría de personas votaron que sí, que comparamos. ¿Por qué no podemos evitarlo si precisamente lo que acabas de decir es cada niño va a su ritmo, lo respetamos y ya llegará porque llegará? ¿Por qué no lo podemos evitar? ¿Por qué es tan habitual? Sí, o sea, yo creo que el motivo es que no estamos seguras o seguros. Tenemos dudas. Necesitamos esta reafirmación de todo va bien, todo va bien, todo va bien. Y es normal, yo lo entiendo perfectamente, porque al final cada uno tiene su área de expertise, ¿no? Pero muchas veces somos madres o padres y realmente, y no pasa nada porque es normal, pero francamente tenemos poco conocimiento de esta etapa, ¿no? Ujú. Sí, es cierto, cuando sabemos que estamos esperando un hijo o una hija, seguramente leemos algunos libros y tal, pero hay muchísimas disciplinas que desde muchísimos ángulos estudian esto. La medicina, la psicología, la educación, la neurociencia, o sea, hay 1000 áreas. ¿Qué significa esto? Significa que es un tema muy complejo, pero que nosotros nos encontramos en el día a día a cargo y con máxima estima hacia nuestros hijos o hijas, pero en realidad relativamente, y hay de todo, entiéndeme, pero con poco conocimiento. Entonces, en lo que conocemos y en lo que observamos y en lo que observamos a nuestro alrededor, encontramos respuestas. Es como un poquito un GPS. Ah, sí, vamos bien encaminados. Ah, no, la otra hace otra cosa. ¿Por qué será que la mía sí? ¿Por qué será que la mía no? ¿Debería estar haciendo lo que ella hace porque así la mía también lo haría? Y evidentemente ahí se abre una nube de dudas que nos preocupa porque es de lo más o lo más importante de nuestra vida y nosotros no tenemos los recursos para podernos autovalidar. Sí, esto está yendo como necesito que vaya. No, esto veo que necesita un poquito más de apoyo y además sé cómo apoyarlo. Claramente, si tú estás en esa situación que te estoy describiendo, quizá no comparas tanto porque Ujú. estás más tranquila, estás más clara. Pero cuando no, es el mecanismo que tienes y en realidad si comparamos tanto, será porque algún servicio nos da. Sí, exacto. ¿Crees que comparar a nuestros hijos e hijas ya cuando son un poco más mayores, que ya hablamos de otro tipo de comparación, quizá más de comportamiento, quizá de hábitos, quizá de cosas que nos gustaría que hiciera, dice algo de nosotros como progenitores también? A ver, O puedes reformular la pregunta. No sé si te he entendido del todo bien. sí, por ejemplo, cuando los niños y niñas crecen ya más, que ya pasamos de los hitos del desarrollo, que es muy habitual comparar lo que decías, Sí. esta edad catea o no. Cuando Ujú, son más mayores, ya hablamos de quizá comparar comportamientos, hábitos, maneras de hacer, etcétera. Por ejemplo, mira este niño que bien educado es, ¿por qué mm, el mío no? O el mío no lo es tanto, o este es muy concentrado, o este tal. ujú, ujú.
A veces, ¿tú crees que esto o estas inquietudes, estas comparaciones pueden decir algo de nosotros como progenitores? ¿Es porque nosotros, evidentemente, no es que queramos que sea diferente, pero es que quizá hubiésemos querido X, quizás que es una inseguridad Mm, nuestra, quizás una ambición nuestra? mm. Yo creo que en realidad estas dos últimas palabras de inseguridad y ambición pueden tener mucho que ver, porque a veces mm, nosotros, bueno, a veces no, nosotros como padres o madres tenemos unos deseos, ¿verdad? Para nuestros hijos. Deseamos que, pues, tengan un buen comportamiento, deseamos que emocionalmente puedan a veces gestionar ciertas cosas, deseamos que tengan buenos hábitos. Y esto es lo que nosotros les queremos inculcar. Vuelve a ser un poquito lo mismo. ¿En qué momento yo sé que estoy haciendo bien mi trabajo? Yo observo a mi hijo o observo a mi hija, pero de repente, como son seres que están en desarrollo, aún no están, nunca están en el punto en el que yo les deseo, voy a decirlo así, ¿no? Y mientras Mm. estamos en este proceso, nos entra la inseguridad y un poquito las ansias de, si no está aquí presente ya, es porque estoy haciendo algo mal, es que debería hacer algo diferente, pero en realidad ese niño sí saluda. ¿Será que es porque le han dicho tienes que saludar siempre y yo no se lo he dicho? ¿O será porque en realidad, sabes, todas estas cosas nos vuelven a abrir una nube de dudas y nos estamos cuestionando, porque yo lo entiendo y es una parte muy válida de los padres, que es el hecho de decir, como yo tengo estos deseos, que es esta ambición y este también amor que les tenemos, ojo, porque son las dos cosas, de que pase esto, pero aún no está pasando, como yo tengo la comprobación de que estoy haciéndolo bien. Porque si no está pasando ahora, no sé si va a pasar en un mes, 4 meses, un año o simplemente mi hijo va a ser igual de maleducado que lo es ahora, que no saluda a nadie. Y yo sudo, ¿sí? Porque me dicen, no, esas cosas yo creo que son muy importantes. Y quiero aprovechar para decir, en cuanto a lo que tú comentabas de más hábitos, de más quizá gracia y cortesía, que lo llamamos en Montessori, de más control emocional, hay una parte súper importante que es nuestro papel como figura de referencia. Es muy poco probable que si tú eres un buen modelo de referencia, no estés sembrando lo que deseas ver en ellos, aunque no lo estés viendo ahora. Si tú, para bajarlo un poquito a tierra, si tú saludas, si tú das las gracias, si tú eres considerado, si tú tienes buenos hábitos en la mesa, si tú comes comida saludable en casa, evidentemente habrán periodos en los que los niños estarán más o menos rebeldes, querrán o no ponerlo en práctica. Y esto es muy interesante porque de repente también les tenemos que dar esta libertad de elegir. Yo te proporciono lo mejor que sé, pero tú tienes tu personalidad y tú tienes tu temperamento. Entonces, mi papel aquí es simplemente mostrarte lo que yo creo que es mejor y predicar con el ejemplo. Pero después ya queda a discreción tuya en la vida infantil, pero también adulto, quién decide ser. Y en este sentido yo no me puedo poner toda la carga y la responsabilidad. Mi responsabilidad es actuar con mis estándares en la medida que pueda las 24 horas del día y confiar en que esto va a llevar resultados y los va a llevar. Pero después rendirme también y decir, él hoy y el día de mañana va a ser un ser que va a elegir por sí solo y que elija cosas que no sean en consonancia con mis estándares no significa ni que yo lo haya hecho mal ni que él lo esté haciendo mal, porque es válido que elija cosas distintas. Aunque sea complicado, es mucho más fácil de decir que de vivirlo, pero espero que esto saque un poquito esta responsabilidad de si no lo está haciendo ahora, va a pasar o no va a pasar. Es un gran tip, un gran consejo. Si seguimos un poco en esta dirección, Okmaya, decías que a veces comparamos porque necesitamos autovalidarnos, necesitamos saber externamente que todo va bien.
hacemos más caso a la vecina que al médico, eso también pasa, ¿no? Que no sé por qué das más autoridad a personas que... Entiendo, entiendo. A nivel Montessori, además de esta última guía que nos acabas de comentar sobre cómo ser consciente de que predicar con el ejemplo va a tener sus frutos, ¿tendrías algún otro consejo para padres y madres en el momento de que necesiten esa autovalidación, que quieran evitar comparar tanto y digan, no, todo va bien, me lo creo? Mm, sí, el- para mí lo que te puede dar en este sentido más sensación de control es lo que en general nunca hacemos, que es pararnos a planificar un poquito, ¿sí? Lo hemos hablado en otras situaciones, pero muchas veces, y lo entiendo perfectamente, el día a día realmente de los padres y las madres es súper exigente, porque no solo son madres y padres, sino que tienen vida social y trabajos y tienen que ocuparse de la casa, o sea, la cantidad de exigencias es increíble. Pero muchas veces lo que nos falta un poco, y yo observo muchísimo con todas las familias que trabajo, es que mm, nos falta sentarnos a planificar un poquito más, porque esto justamente es lo que nos puede dar esta sensación de control. Y en este sentido, es, no es tan exagerado decir, oye, una vez a la semana o una vez a la semana o cada 2 semanas cuando los niños son muy pequeños porque hay muchos cambios. Pero cuando ya son más mayores puedes decir, oye, normalmente a los 5 años, normalmente a los 4 años. Y entender un poco qué es lo propio que va a pasar durante este año. Es decir, Ujú. igual que cuando era un bebé decías sobre los 9, 10 meses va a empezar a gatear, en realidad hay otros hitos, vamos a decirlo así, que van pasando cuando los niños son mayores. Y tú ya tener un poco una radiografía de lo que va a pasar, para empezar te prepara y para seguir te abre esos ojos de no estar comparando con el exterior, sino con el interior. Yo sé que esto tiene que ir pasando y ahora lo Ujú. observo. ¿Me encaja con lo que decía? Sí, fantástico, porque yo me estoy autovalidando y sé que la cosa va en la dirección y la guía. Y si lo queremos llevar a un paso más allá, si tenemos un poquito de tiempo de planificarnos, es, sé lo que va a pasar, me puedo poner en este modo de observación y auto contrastarlo, vamos a decirlo así, con el conocimiento que yo tengo, y el paso ya extra que puede marcar la diferencia es ¿y cómo lo quiero acompañar? ¿Cómo lo quiero fomentar? El hito o a El nuestro hito, niño. el desarrollo, el momento en el que estén, me lo invento, un niño tiene 4 años y sabemos que sobre esta edad va a estar interesado en las letras. Ujú. Esto es bastante previsible, si estudiamos, miramos, es bastante previsible. Entonces, ya sé esto, ahora lo observo, es que cuando vamos en bus me dice cuál es esta letra, cuál es esta otra, mira la M, mira la B, lo que sea. Está apareciendo ahora. Y yo tengo quizá en mi caja de herramientas, ¿cómo voy a apoyar esto? ¿Cómo quiero acompañarlo? Esto, repito, es un extra, pero si queremos incluso prescindir de esto, a ti ya te lo está diciendo esto. Yo sabía que tenía que estar interesado por las letras. Pues aquí está. Entonces, tengo que comparar si el otro sabe 25 letras o el otro sabe 2. No, yo sé que durante este año esto es un viaje que vamos a tener y cuando ha empezado estamos aquí y voy a ir observando cómo avanza. ¿Puedo estar tranquila en cómo avanza o busco ayuda, pregunto, investigo y pongo foco en esto? ¿Sí? Se entiende perfectamente. Hablando de tips, está perfecto para autovalidarnos, pero hay padres y madres seguramente que piensan, buah, es que me gustaría comparar menos, me gustaría pensar menos en esto. Mm, ¿Tendrías algún consejo en el sentido de evitar comparar o cuando nos viene el pensamiento, pararlo? mm. Yo creo que sobre todo, si hay algo porque entiendo que las comparaciones en muchos casos, y aquí te vuelvo a preguntar a ti, vienen
¿cuándo vienen ahora? ¿Vienen de las cosas que creemos que no están yendo tan bien o vienen de las cosas que creemos que están yendo súper bien? Depende, entiendo. Bueno, yo pensaría quizá en las cosas que aún no suceden y quizá deberían suceder o que otros Claro. niños, niñas consiguen hacer Ujú. y, por ejemplo, en casa no, ¿no? Vale, Llegaría aquí. perfecto. Sí, 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 entiendo. Entonces, por un lado, lo primero que quiero responder es que si bien estos hitos, desarrollos o cosas que es probable que vayan pasando a lo largo de la edad están estipuladas, y ojo, vuelvo a citar a Raquel, hay momentos que si vemos ciertas cosas que nos preocupan, como dijo ella, detección temprana. Nos vamos al médico, nos vamos al neuropedagogo, o sea, a quien consideremos para que nos haga no una comparación del hijo de la vecina o tal, sino, oye, miremos esto de cerca para salir de dudas, ¿no? Bien, pero también hay que ser bastante compasivos y sobre todo si la comparación viene por una preocupación, no por esta parte más de orgullo de mi hijo va súper avanzado, sino por una preocupación, quizás realmente no debemos pararlo porque nos está indicando que algo nos está preocupando, y si algo nos está preocupando, también creer en nuestros instintos y decir, oye, si me preocupa tanto estar ajustando en qué momento está sobre un tema en concreto, será porque algo en mí no siente seguridad de que esto está yendo tan bien o como debería estar yendo. Entonces, no lo quiero parar, lo quiero observar con calma. Si es necesario, me informo, y si es necesario, salgo de dudas con un profesional. Y dicho esto, mi segundo tip paralelo a esto es realmente tenerle fe al niño y no ser una ansias. ¿Me explico? O Sí, sea, paralelamente, porque normalmente si no hay ningún problema, ¿cierto? Cada niño tiene su ritmo y las cosas llegan. Entonces, si tú ves que esto que estás comparando bastante obsesivamente no es algo que realmente esté justificado como una preocupación, entonces tienes que saltarte al tip 2, que es tener fe en el niño, niña, y no ser una ansias. Es decir, confío en que la naturaleza le dio todo lo que necesita para ir transitando y haciendo sus aprendizajes a su ritmo. Y lo suelto. y enmarcamos esta frase, evidentemente, para colgarla en el comedor que te ha quedado, bueno, ha sido ilustrativa, bueno, nivel máximo. Es muy habitual, Maya, y lo he escuchado a veces, porque a veces se escapa. Cuando hay dos, es que tu hermana no sé qué, es que tu hermana no hacía tal, es que mira tu hermano cómo hace esto, ¿por qué no haces esto como él o ella? Se escapan. Hay comentarios de estos que se escapan y que puedes escuchar a veces cuando la tensión se puede palpar en el ambiente. Y mi pregunta era ¿qué estamos haciendo cuando estamos diciendo estas cosas? ¿Qué es lo que reciben nuestros hijos e hijas? A ver, es terrible y una flecha al corazón, a la autoestima. Y, o sea, lo primero que quiero abordar con esto es ¿por qué hacemos esto? ¿Y en qué situaciones hacemos esto? A lo que voy es que es probable que el motivo por el cual hagamos esto sean dos. Uno, un castigo verbal, Ujú. ¿sí? Sé que suena muy fuerte la palabra, pero en realidad lo que le estás viniendo a decir al niño, sobre todo cuando la comparación es negativa, ¿no?
de tu hermano ya hacía o esto deberías hacerlo como él, todas este tipo de cosas. Lo que es un castigo de algún modo verbal para que el niño entienda que tú esperarías otra cosa en esta situación. ¿Sí? Por lo tanto, es una manera de decirle también, no estás cumpliendo las expectativas o lo que esperaba de ti. Porque, y no es solo esto, sino que además el otro sí lo hace o lo hacía. Entonces, realmente es un dardo al corazón y a la autoestima. Pero también hay que entender el punto que puede motivar al papá o a la mamá, y es que es incentivarlo a que lo haga como tú crees que es lo adecuado. Es decir, puede ser un mecanismo para guiar su comportamiento. En este sentido, yo no lo quiero demonizar, pero sí quiero decir que hay otras maneras. Sobre todo cuando estamos dando o poniendo la comparación en menos de lo que está haciendo el niño que nosotros desearíamos que hiciera. Esto, de verdad, otras maneras de hacerlas, si me lo preguntas. Guiar el comportamiento del niño tiene diferentes maneras, muchas de ellas, o una de ellas, tampoco quiero entrar mucho en este tema, pero sería predicando con el ejemplo y teniendo fe de que llegará. La otra son límites y libertades, ¿no? Porque si tu hermano no hacía esto, perfecto, pero tú lo estás haciendo. Bien, ¿te estoy dejando hacerlo o no? Porque si es tan importante que lo dejes de hacer, es también mi responsabilidad poner ese límite y que tú, te guste o no de algún modo, ahora mismo hagas esto. Pero yo, poniéndote un límite, no te estoy poniendo una carga emocional, te estoy guiando el comportamiento, entonces estoy consiguiendo lo que deseo, pero sin esta carga, ¿sí? Y otra manera también muy efectiva de guiar los comportamientos son las rutinas y los hábitos. Tipo, en ciertos momentos hacemos esto y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos y esto se encarga, ¿vale? Ahora bien, también hay un tema y es que a veces, también como son niños pequeños, hablamos de ellos en su presencia. Ya no solo tu hermano hace A o él hacía B, porque al final, si tú eres mamá o papá, tienes 2, 3, 4, 5 hijos, en la intimidad, cuando los niños no están delante, es normal que los compares, porque a ti también te da referencia y guía. O sea, no, este hacía esto, pero este no hace esto y vuelve a ser lo mismo. ¿Por qué será que este sí y el otro no? Y en este momento sí y el otro. Te sirve de guía para ordenar justamente esta normalidad, no normalidad de la que hablábamos, pero en vez de con niños externos, con tus propios hijos. ¿Sí? O sea, al final el objetivo es sacar claridad. Esto no es ni bueno ni malo en sí, pero es muy importante no hacerlo en la presencia de los niños. Porque imagínate, y esto a mí me gusta mucho hacerlo, porque muchas veces delante de los niños hacemos cosas que como adultos nunca nos atreveríamos a hacer delante de otros adultos. O sea, imagínate que tú, Marta, estás ahora mismo con tus padres al lado, ¿no? Y van diciendo, bueno, no sé, ¿tienes hermanos o hermanas? Sí, Vale. tengo un hermano, sí. Un hermano. Pues es que cuando él tenía 33 ya ganaba 60.000 euros al mes y Marta, mira, tiene 37. O sea, ¿sabes? Imagínate tú estar escuchando esto al lado y sin decir nada. Con los niños es como que no nos lo planteamos, porque total son niños, pero yo he visto así, y he sido esta profe también, que en la puerta del colegio, oye, mira, ¿sabes qué? Es que estoy un poco preocupada porque la hija del vecino estaba leyendo ya con 3 años y medio, pero él tiene 4 y medio y veo que no le interesan nada las letras. ¿Tú crees que va a leer algún día? Y es como, bueno, a ver, señora, tu hijo está aquí, está escuchando esto, está escuchando tu tono, tu preocupación, mi respuesta, que el otro niño sí ya lo hace y él no. O sea, mi recomendación con esto es, si necesitas comparar,
ok, no lo hagas como un castigo para guiar su comportamiento y si lo necesitas, hazlo cuando él no esté presente. Si tienes que hablar con su profe, ya sé que es muy cómodo poder hablar en la puerta del colegio porque es un momento de aquí te pillo y te lo pregunto, pero mándale un correo electrónico, busca los canales comunicativos para hablar de esto. Y si lo hablas con tu pareja o si lo hablas con tus amigas o si te hacen alguna pregunta y tu hijo está presente, tú le puedes decir, me encantaría contestarte, pero ahora mismo está él aquí y te lo contestaré cuando estemos sin él, porque no quiero condicionarle simplemente. Ujú. Por las redes sociales pasamos a otra pregunta y el 67% de las madres dijeron que comparar no ayuda a motivar o no es una herramienta para motivar. Ahora que estabas hablando de guiar el comportamiento, quizá algunos progenitores podrían pensar, si lo comparo, se motivará más porque pensará, si este niño es más, no, yo quiero ser más o Mm. lo descartamos definitivamente que comparar puede ayudar a motivar. O sea, yo creo que aquí es un poquito difícil hacer como una afirmación de sí o no, porque entra a jugar bastante el carácter o el temperamento del niño. Hay personas que de manera intrínseca son más competitivas que otras. Y hay personas que ante la competencia o la comparación mejoran de algún modo o es un incentivo para ellos para llegar a ese nivel o poner más esfuerzo, etc. Y en cambio hay personas que en la comparación se hunden, incluso si ellas sobre el papel son mejores, no les va para nada. O sea, entonces, en este sentido, yo no quiero decir sí debemos hacerlo, no debemos hacerlo. Lo que te aconsejo es que en realidad observes qué efecto tiene, si alguna vez lo has hecho o si tienes intención de probarlo en tu hijo o hija en este caso. Si ves que en un momento dado y sin poner una presión extra ni sin poner connotaciones positivas o negativas de lo que pasa, que puede ser un motivo que incentiva su aprendizaje o desarrollo en algún punto y que no tiene efectos secundarios, vamos a decirlo así, no puedo decirte que en su caso no sea efectivo, pero si ves otro tipo de reacciones, más bloqueo, más inseguridad, pérdida de interés, todas estas cosas, en realidad este niño en particular te está indicando que este quizá no es el mejor sistema para él o para ella. ¿En qué ámbitos crees que tendemos a comparar más? Yo creo que depende de la edad, sobre todo en bebés, creo que en dos cosas, el desarrollo motor, porque es muy evidente, y también en las cosas que queremos como adultos que pasen. Y que pasen es una medallita o más bienestar para nosotros. Por ejemplo, no, o sea, hay cosas que socialmente son valoradas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, ya se duerme solo, me lo invento. ¿Sí? Ya se duerme solo, socialmente es como un logro porque indica varias cosas. Que bueno, se pueden coger en pinzas, pero como titular indica varias cosas. Entonces, en las cosas que a nosotras o nosotros nos son molestas, son una medallita social o son muy contrastables, sobre todo cuando son muy pequeños, yo creo que ahí tendemos más a comparar. Cuando ya son más mayores, creo que la comparación es más a nivel cognitivo y especialmente en una cognición particular que quizá es, sobre todo en un momento dado, pues ya lee, pues ya escribe, y también en
números y matemáticas, vamos a decirlo así. Porque ya cuenta hasta el 10, porque ya cuenta hasta el 20, porque ya sabe sumar 2 más 2. O sea, en estas partes cognitivas creo que también, porque hay una parte que de medallita también, creo, de, pues ya lee, da igual. Y hay otra que también nos está reafirmando, mi hijo es muy listo y mira cuánto sabe y ya ha aprendido esto y tal y cual. Pero en estas comparaciones, o sea, es muy divertido ver, y después si hay una habilidad especial, claramente, si juega muy bien a pelota, si de repente habla muy bien otro idioma, si cuando hay como o pinta muy bien, hay una cosa que destaca por sobre de, también nos encanta comparar, especialmente si nuestro hijo o hija es la estrellita. Y ojo, lo entiendo, ¿sabes qué? Yo como profe también me pasa. Me muero de amor o de ilusión cuando, pues has visto, porque este tiene 3 años y medio y ya hace esto. No se lo digo, pero internamente para mí también es una ilusión, ¿sabes? Y piensas, ¿y de dónde viene esto? Bueno, pues supongo de la alegría y celebrar de que este niño es sano, que va para adelante, que se desarrolla, que lo hace con alegría. Pues claramente pues se anima con esto. Evidentemente. Has tocado precisamente una de las preguntas que quería hacerte. Como guía Montessori, pasas mucho tiempo dentro de las aulas y has pasado. ¿Cómo gestionan las guías Montessori esas comparaciones entre los niños y entre otros? Por ejemplo, ¿te ha venido algún día algún niño? Es que fulanito hace esto y yo no. O es que quizá debería tal y yo no. No sé. ¿Cómo gestionáis las comparaciones en clase? Ay, qué interesante tu pregunta, honestamente me encanta. En cuanto a, porque claro, es lo que tú comentas, o sea, y lo que decíamos antes, nosotros, y ahora sobre todo estoy hablando del 3-6, nosotros tenemos todo un material pedagógico que está disponible de los niños siempre y cuando nosotros veamos las habilidades que están ahí o la posibilidad del aprendizaje. Entonces, a veces es cierto que los niños son amigos entre ellos y les encanta hacer lo que los amigos hacen también. Y de repente a veces, para ponerlo en un ejemplo, mira, me vino una niña, una vez que ella tenía 3 años y medio, pero sus amigas tenían 4 años y medio, pero no siempre yo le puedo justificar es porque ella tiene más años que tú, porque de repente si yo le viera la habilidad, en realidad le estaría dando ese contenido. Entonces, porque quiero aprender esto, porque quiero aprender esto, porque quiero aprender esto. Bien, yo no le digo, aún no estás preparada. Yo le digo, para llegar a usar este material que tantas ganas tienes de utilizar, y lo utilizo como un mecanismo de interés, antes tengo que enseñarte este y este y este. ¿Te apetece que te enseñe este? Entonces lo utilizo para promover su interés, no como comparación, como estábamos hablando, sino este es el camino que te va a llevar a esto que tanto estás deseando hacer. Y a veces el material es muy atractivo, los niños están muy interesados con ellos, entonces les dejo o les he permitido utilizarlo de una manera que ellos también lo estén manipulando, aunque no le estén sacando el uso por el cual está diseñado. Y esto a veces también les calma un poquito estas ganas. Y después, en cuanto a la comparación mía interna como guía, la verdad es que intento mucho no hacerlo porque además, en mi experiencia, nunca sabes cuándo un niño te va a sorprender, porque el aprendizaje no es lineal. El aprendizaje es a veces explosivo. No estaba y de repente está. Por lo tanto, he visto tantas cosas. He visto a veces niños que he pensado, pues no sé, he perdido un poco la fe de si vas a aprender las letras. Y un día no sabes cómo las han integrado todos y se han saltado 3 materiales. Y es alucinante. Por lo tanto, estar ahí comparando con por qué este tal y este cual,
en realidad no me ha llevado nunca a buen puerto y en realidad siempre me he dejado sorprender por ellos. Y una cosa muy rápida que te quiero decir, uno de los materiales que como guía más he enseñado es el material de las letras justamente, ¿no? Que es, nosotros llamamos las letras de papel de lija y es un material en el que los niños básicamente conectan por primera vez el símbolo con el sonido de la letra que están aprendiendo. Y es un material que paralelamente es sensorial, porque los niños trazan estas letras, ¿de acuerdo? Me encanta, o me encantó en realidad el día que tuve la revelación de, había niños que las tocaban perfectas, las recordaban perfectas, las decían perfectas. Había niños que las tocaban perfectas y les costaba muchísimo memorizarlas. Había niños que las memorizaban perfectas, pero incapaces de trazarlas. Y yo pensaba, un día, cuando ya tuve más años de experiencia, pensé, es increíble porque si bien cada uno tiene ciertas cualidades extras, y algunas las tienen todas, todos tienen las capacidades para acabar aprendiéndoselas. Entonces, ¿quién soy yo para comparar? Solo lo fascinante para mí se volvió en observar de qué manera ellos, con qué cualidades suyas, lograban llegar al mismo punto. Y era increíble de ver, porque ves que, sí, porque uno tiene mucha memoria, ¿vale? Pero el otro tiene un refinamiento motriz increíble que le ayuda a esto. Y el otro tiene tanto interés que lo aprende antes que el otro. Entonces, es muy, como para cerrarlo, mi conclusión en esto, las comparaciones son odiosas, porque no tienen por qué justificar ni incluso estarme dando ninguna información que haga ni un mínimo de pronóstico en lo que va a pasar. Por lo tanto, ¿para qué voy a perder el tiempo ahí? A no ser que algo me preocupe mucho, ojo, porque tener muchos niños también te ayuda a las cosas que se salen un poquito de los márgenes, poderlas detectar más Detectarlas. rápido. Bueno, me encanta que hables así de tu profesión, es lo que necesitamos Oh, todas. Sí, se nota que, bueno, has nacido para esto y te encanta. me Para encanta, terminar, sí. una pregunta, otro tip para padres, madres, progenitores, porque a veces pasa que te vienen los peques, por ejemplo, es que tal corre muy rápido. Yo con estos zapatos corro muy rápido y este tal corre menos y es que este es que corre mucho. Aquí Mm. detectas un poco que ese niño o niña se está comparando. ¿Qué Mm. podemos responder cuando detectamos que hay esa comparación? Ser verdaderos, ajustarnos a la realidad. Muy rápido o muy lento es relativo también. O sea, tú, vale, corre muy rápido. Es, bueno, tú le puedes preguntar, ¿observas que corre muy rápido? Sí, bien, pues esta es tu opinión. Tipo, porque es cierto, o sea, podemos abrir cualquier ventana, pero este niño corre muy rápido, bueno, ¿comparado con qué o con quién? Porque, o Sí, esta niña baila muy bien, ¿comparado con qué o comparado con quién? Entonces, por un lado, de algún modo, validar sus observaciones. Para ti corre muy rápido, perfecto. Y, por ejemplo, le puedes preguntar, depende de lo verbal que sea también, pero ¿qué, ¿qué te hace pensar que corre muy rápido? Como para descubrir un poquito también cómo conecta él que es muy rápido o que es muy lento. Y si te dice, no, porque yo corro más lento, ¿por qué tal? Pues estar en contacto con la realidad. Sí, es cierto que en este momento él corre más rápido que tú. ¿Es cierto o no es cierto? Pues si lo es, no lo vamos a negar, no, porque tú, bueno, pues él lo está viendo claramente y el mejor favor que yo lo puedo hacer es como, he observado que antes los dos corríais y él ha llegado antes. Fin, puedo realmente marcar mucho en este contexto, no hacerlo un para siempre, sino basarme en lo que está pasando ahora y validar también sus observaciones, porque de repente es como, sí, pero claro, porque tú en realidad das 3 volteretas y no te preocupes porque eres rapidísimo. Bueno, sí, no, me explico, o sea, ser verdaderos, así para no enrollarme más, ¿se entiende? O...
Se entiende, esperemos ahora que, bueno, me acuerdo de mi madre que a veces le iba y decía, mamás, ¿qué tal? Y buscas un poco ¿no? El confort de, no te preocupes, tú también, y me decía, sí, bueno, pues es así, ya está, ¿no? Y tú, joder, macho. Pero así, Aunque lo que tú estás diciendo es muy interesante, que hay ciertas cosas que, bueno, es que él tiene los ojos azules y yo no. Bueno, sí, pues cierto, sí, nada sí, que sí, hacer. claro. Pero también es cierto que en esta comparación, ¿verdad? Podemos añadir el hecho, y es también una verdad, de que las cosas que practicando todos podemos mejorar, se le puede dar esta información al niño en este caso. Si tú te gustaría leer más rápido, para decir algo, pues si practicas, vas a mejorar. Ya no te estoy comparando, vas a mejorar, vas a leer tan bien con él. No, vas a mejorar. Te digo, no tan bien como él, pero sin duda, si tú practicas, mejoras. Y nos quedamos con esto, que también es un aprendizaje vital. Me dejo de comparar, pero yo decido en dónde quiero poner la energía y por qué. Y lo apoyamos si es el caso como padres o madres. Es el gran hábito para mí, a mi entender, que hay que seguir inculcando a nuestros peques y peques, que hay que esforzarse si quieren conseguir algo que la vida chica no nos la regala nadie. No, Ojalá, ¿no? en ningún caso. Y que el éxito no está en el resultado, sino en el proceso. Esto es muy importante. Que ellos vivan y aprendan que de verdad lo mejor que podemos hacer es disfrutar del proceso y que los resultados van a venir sin duda, pero que no los estamos persiguiendo. Confiamos en que sin duda con el trabajo diario llegan y entre medio disfrutamos todo. Y disfrutando, esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros, como nosotras, oyentes y oyentas. Nos despedimos aquí, pero no para siempre. Nos vemos, nos escuchamos en 2 semanas. Hasta pronto, Maya. Hasta pronto, Marta.